En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oremos. Gracias, Dios, por este momento y este día que tú nos permites de poder estar delante de tu presencia y poder presentar una vez más nuestra vida, Señor, y nuestro ser, para que tú puedas recibir toda honra y gloria a través, Señor, mi Dios, de todo lo que hacemos y buscamos de ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna y solo tú, Señor, mi Dios, tienes palabras de bendición para nuestra vida. Enséñanos, ayúdanos a comprender y a entender, y ayúdanos a poner en práctica, Señor, tu palabra, tu consejo y tu bendición, sabiduría e inteligencia de lo alto, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hablábamos sobre unos hábitos que debemos de adoptar y debemos de incorporarlo en nuestra vida cotidiana como personas cristianas, creyentes, como personas de testimonio que podemos nosotros darle a Dios lo mejor de nuestra vida y nuestra existencia a través de una vida consagrada delante de Dios. Y vamos a ir uno por uno. En la enseñanza pasada hablamos de 7 hábitos en general, pero ahora vamos a ir uno por uno. Y el primer hábito que nosotros estábamos viendo a través de la palabra de Dios era la oración. Y hablemos sobre eso. Muchas veces nosotros vamos a encontrar muchos problemas para poder dedicar una vida consagrada a través de la oración. ¿Cuáles son esos problemas? Nos podemos distraer. No sé si a ustedes les ha pasado. Están ustedes viendo la televisión y no pasa nada, están viendo el teléfono, también no hay nada que los distraiga, están muy concentrados en la televisión, en el teléfono, en el chat, y cuando pasa algo, ustedes escuchan algo, pues no le ponen mucha importancia. No hay algo y no hay alguien que pueda distraerles o pueda distraernos cuando estamos dedicando tiempo en esas situaciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a la habitación o comenzamos a orar? Aún hasta el zumbido de un zancudo nos distrae. Aún cuando pasa una mosca nos distrae. O escuchamos algo en la calle también nos distrae. ¿Por qué cuando nosotros vamos a orar y vamos a hablar con Dios siempre se encuentran algunas distracciones que nos desvían de la atención de una oración? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos hablar con Dios y dedicar un tiempo a través de la oración, siempre va a haber distracciones. Uno de los problemas que siempre va a haber cuando nosotros queremos orar fervientemente. Uno de otros problemas, podemos mencionar el segundo, es cuando nosotros dedicamos un tiempo a la oración y vienen otros pensamientos, ¿verdad? Vuelvo a mencionar el mismo ejemplo. Estamos en el teléfono, estamos en la televisión y hay muchos momentos en que le estamos poniendo tanta atención a la película, le estamos poniendo tanta atención a la novela, a la serie o al teléfono, y no hay nada que nos pueda cambiar la atención, ni siquiera los pensamientos. ¿Por qué? Porque hay veces que se nos olvida lo que dejamos en el fuego, se nos olvida a quién teníamos que llamar en ese momento, se nos olvida que teníamos que ir a hacer unas cosas allá afuera y dedicamos tiempo en esas cosas. ¿Sí? No estoy hablando que sea malo, pero dedicamos tiempo en esas cosas. Pero cuando vamos entonces a la oración, cuando vamos a dedicarle tiempo a hablar con Dios, fíjense de que comienzan entonces esos problemas. Vienen muchos pensamientos. Oh Señor, quiero que me escuches, pero ¿qué será que aquella persona no me habla? ¿Qué será? Y comenzamos nosotros a distraernos en esos pensamientos, fíjense. Y comienzan a venir muchos pensamientos del pasado, del presente. Aún comenzamos a imaginarnos todo lo que pueda pasar dentro de unos momentos. Y no culminamos en la oración. Nos aburrimos, nos cansamos, nos fatigamos y nos levantamos y bueno, amén. Y nos vamos. Entonces, el primero la distracción y el segundo otros pensamientos que nos quitan la atención de la oración y de la comunicación con Dios. Lo tercero es la fatiga o el cansancio.
Vuelvo a dar el mismo ejemplo del teléfono y de la televisión. Estamos nosotros en el teléfono, estamos nosotros chateando, y llega un momento en que nosotros no nos cansamos, nos pueden arder hasta los ojos. Y estamos chateando, y estamos hablando y hablando, cuando en eso, pues hasta que nos vence el cansancio, ¿verdad? Dejamos de chatear o hasta que la otra persona diga, bueno, ya me voy a dormir, ya tengo que ocuparme, y dejamos de chatear. Pero no nos cansamos. Pero cuando llega el momento de la oración, no ha pasado ni un minuto cuando nos sentimos ya fatigados y cansados. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando es las cosas ante Dios? ¿Por qué es cuando que nosotros queremos orar con Él? Hay distracciones, otros pensamientos, se nos cansa, el cuerpo nos fatigamos, la mente se fatiga, no hallamos ni qué decir, porque habemos personas que nos gusta platicar bastante, nos gusta platicar de todo, ¿sí? Nos gusta hacer amistades, nos sentamos y podemos hablar horas y horas y no nos aburrimos, no nos cansamos. Pero ¿qué pasa cuando hablamos con Dios? ¿Por qué la oración ante Dios tiene que ser tan atacada? ¿Y por qué nuestro cuerpo, esta mente tan humana, por qué tiene que rechazar y se tiene que sentir tan cansado, tan pesado poder hablar con Dios? Y es algo que nosotros tenemos que ponerle mucho asunto, porque la oración es importante en nuestra vida cristiana, es algo que no se puede programar. Yo puedo programar la lectura bíblica, es cierto, yo puedo programar ir a la iglesia, yo puedo programar un ayuno, pero yo no puedo programar una oración. ¿Por qué no puedo programarlo? Porque la oración debe de ser constante, sin cesar. Mi oración, mi plática con Dios debe de ser a cada instante. Es cierto, hoy no tenemos tiempo de hincarnos, hoy no tuvimos tiempo de poder postrarnos o establecernos un lugar y poder hablar con Dios. Pero la oración debería de ser constante aquí en nuestro corazón. Yo voy hacia la parada de bus, yo voy hacia el campo, yo voy al supermercado, voy al trabajo y en el camino estoy hablando con Dios. Estoy aquí hablando con Dios desde mi corazón. Y es que no voy a buscar yo un lugar específico, cuando el mejor lugar para poder hablar con Dios es aquí adentro, desde el corazón. Y aquí es donde habita Dios, aquí es donde habita el Espíritu Santo, aquí es donde habita Jesucristo. Y si yo sé que aquí es donde habita, entonces yo no tendré problemas para hablar con Él, para orar. Y en todo momento tengo que hacerlo. Muchas veces oramos para pedir algo o cuando estamos en problemas. Y es que nosotros no debemos de orar solo cuando estamos enluchados o cuando estamos en problemados. Oh Señor, hazme un favor. Oh Señor, hoy sí te necesito. Pero nosotros le necesitamos en todo el tiempo. Le necesitamos en momentos dificultosos, como también le necesitamos en momentos alegres. Y es que nuestra oración debe de ser así. Nuestra oración debería ser platicar. ¿Y qué pasa cuando un amigo, una amiga le llama a usted y le dice, mira, eso te llamo para cuando te necesito? Fíjate que te llamo solo para pedirte un favor. Fíjate, entonces hay un momento en que usted dirá, bueno, pero ¿por qué no me llama para que vayamos a tomar un café? ¿Por qué no me llama para poder platicar otras cosas? Para poder compartir un tiempo, para poder compartir una charla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros buscamos a Dios solo para pedirle algo? ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos a Dios solo para cuando nosotros le queremos pedir o nos quejamos? Solo para eso. Entonces debería también de existir una comunión con Él. Señor, hoy yo sé que tú sabes mis necesidades, pero hoy vengo ante ti solo para venirte a agradecer y a exaltarte, a adorarte, a alabarte. Esa también es una oración, y así deberían ser nuestras oraciones cotidianas. Señor, hoy no vengo solo a pedirte. Señor, hoy no vengo solo a quejarme. Señor, hoy no vengo a hablar mal de aquel, de aquella. Señor, hoy no me vengo a quejar que me han hecho, que yo me siento. Hoy vengo a reconocer tu soberanía. Hoy vengo a reconocer tu patriarcado sobre mí. Hoy vengo a reconocer que tú eres el único Dios. Oh Jesús, tú eres mi Salvador y mi Señor. O que sea una vez a la semana, es mínimo,
mínimo, lo más mínimo, una vez a la semana, para exaltarle y adorarle. Si no tenemos el hábito de orar en casa, aún en los secretos, si nosotros no tenemos ese hábito, si nosotros no tenemos eso de buscar a Dios en nuestra casa, aún cuando nos está yendo bien, aún cuando estemos re bien, si nosotros no le buscamos a Dios ahí en nuestra habitación, si no le buscamos a Dios ahí donde podemos hablar secretamente con Él, mucho menos vamos nosotros a aprender a hablarle dentro de su templo, junto con la iglesia. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos demostrar que somos gente de mucha oración, de mucha adoración, gente de mucha consagración dentro de la iglesia, dentro del templo, pero en la casa casi no lo hacemos. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos en casa? Entonces no hay una comunión con Él, ¿sí? Solo venimos a una actitud delante de la iglesia para que nos puedan ver que somos buenos cristianos, pero de aquí adentro, para Dios, no hay una comunicación constante. Y ahí es donde está uno de los problemas. Si nosotros no podemos orarle en casa, si nosotros no hemos aprendido, no tenemos el hábito de buscarle desde dentro de nuestra casa, desde dentro de nuestra habitación, desde aquí adentro, cuando estamos a solas, entonces no vamos a poder aprender a adorarle en público. No vamos a poder levantar esa alabanza tan genuina delante de Él, estemos donde estemos. Por eso es que este hábito debe de ser muy pronunciado, muy respetado y muy constante en nuestra vida. El hábito de orar a Dios en todo tiempo, en cada lugar, donde sea y como sea. Debe de haber una comunión con Él. ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien les llame? Mira, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Has comido? ¿Tienes tiempo para poder hablar? ¿Verdad que nos sentimos re bien? ¿Verdad que nos sentimos excelentes? ¿Bien atendidos? Sabemos que esa persona está pensando en nosotros. Sabemos que esa persona aún nos tiene en su memoria. Pero ¿qué hay con Dios? ¿Qué hay con Él? Demostrémosle que nosotros también lo tenemos en la memoria, pero no como aquel que da, sino que aquel que vive en nosotros. Esa es la diferencia. ¿Sí? Si no tenemos ese hábito, hermanos, si no tenemos ese hábito, nosotros no vamos a poderlo hacer públicamente. Tiene que haber una honestidad y una sinceridad delante de Él, ¿verdad? Nosotros tenemos que practicar algunas cosas dentro de la oración para que sea muy ferviente. ¿Sí? Primero es creer. Si nosotros no oramos creyendo, entonces nosotros no vamos a hacer una oración genuina, profunda, y no vamos a sentir que esa oración está dando fruto o va para dar fruto. Si nosotros no oramos creyendo o oramos sin creer, bueno, voy a orar porque ni modo, hay que hacerlo porque así dicen en la iglesia, así dice el predicador, así dice el pastor, así dice el evangelista. Entonces, si los líderes así lo dicen, ni modo, lo voy a hacer yo. Es que no es que alguien se lo diga, es que tiene que salir de usted. La oración es voluntario. La oración tiene que salir por voluntad, por amor, porque yo amo a Dios por quien es, no por lo que me da, sino por quien es. Yo amo a Dios porque Él vive dentro de mí, no porque yo lo vea en las cosas materiales, no porque yo lo represente en mis bienes y en mis riquezas, porque yo lo voy a representar porque yo he cambiado, porque Él me ayudó a cambiar y me guió a ser una persona diferente, persona piadosa, persona dadivosa, persona tranquila y pacífica. ¿Sí? Una persona que sabe dominar una autoridad también, un carácter, malos pensamientos, que una persona que sabe manejar muy bien el carácter. Y eso es porque yo oro a Dios y porque Él me ayuda y Él me escucha. Porque yo creo que Él va a hacer la obra y yo creo que Él está haciendo la obra. Pero esa es la parte que es tan difícil de experimentarla, porque nosotros los humanos lo queremos todo ya. Bueno, Señor, ¿sí? Hoy quiero orar delante de ti
y quiero exponerte un problema que tengo, pero de verdad, Señor, yo necesito ahora la respuesta. Como decimos en Guatemala, ¿sí? Cayendo el muerto y soltando el llanto, ¿verdad? Entonces, yo quiero la respuesta ya. Y no sabemos esperar, no sabemos darle el tiempo a Dios, no sabemos respetar su tiempo sobre todas las cosas. Y ese es otro problema. Si yo no creo en Dios, no sabré esperar en Él. Porque en su vasta sabiduría, Él sabe cuándo y en dónde y cómo va a responder a nuestras peticiones. Pero si yo no oro, no tendré esa paciencia. Si yo no creo, no creeré que Él responderá. Tengo que tener reverencia. Cuando yo oro a Dios, debo de tener una reverencia que se debe de notar, porque no estoy hablando con un Dios que está hasta el tercer, cuarto, quinto, séptimo, décimo, no sé cuántos cielos, ¿sí? Que se nos ocurra, sino que yo le oro a un Dios que vive aquí adentro. Entonces yo le voy a reverenciar porque es un Señor y un Salvador, el creador del cielo y la tierra, el creador de mi existencia, el creador de todo lo que yo veo, de lo que yo como, de lo que yo vivo. Entonces yo debo de darle reverencia a Él y le debo reverencia y lealtad. Si yo cuando oro no sé reconocer esos aspectos delante de mi Dios, entonces no sé a quién estoy orando. Creo que solo las palabras están yendo al viento. Tiene que haber sinceridad y honestidad. ¿Cómo así que sinceridad y honestidad? Bueno, te voy a ser sincero, Señor. ¿Sí? Yo hice este mal. La sinceridad es confesar lo que yo hice. Es confesar por qué estoy haciendo las cosas. Señor, aquel mi hermano, aquel mi amigo, aquel mi pariente, aquel mi conocido hizo esto, pero a mí me molesta. Pero yo le tengo que ser sincero. Pero también, Señor, yo sé que lo provoqué. Entonces cuando yo digo yo provoqué, entonces yo soy sincero y también soy honesto porque no le voy a ocultar nada, ¿sí? Y también le estoy diciendo lo que yo quiero, pero también voy a aceptar lo que Él va a responder. Si no existe sinceridad y honestidad en la oración, entonces no estoy haciendo una oración, solo estoy viniendo a exigir, pero no estoy viniendo a reconocer a un Dios que además todo lo sabe, no le puedo esconder nada, no puedo ocultarle nada, Él todo lo sabe, pero Él va a premiar mi honestidad y mi sinceridad. ¿Sí? Bueno, tiene que haber voluntad. Yo no puedo orar si no hay voluntad mía. Es feo comer en contra de mi propia voluntad, no es correcto. ¿Por qué? Porque no le voy a sentir sabor a la comida. No puedo ir a pasear si en contra de mi voluntad porque no sentiré la emoción de un paseo. No puedo amar sin mi voluntad porque entonces no corresponderé a ese amor. Yo no puedo dormir en contra de mi voluntad porque entonces sentiré pesado todo el descanso. Todo lo que sea en contra de una voluntad nunca se va a sentir parte de una vida y de una experiencia. Si yo no oro a Dios porque yo quiero hacerlo y porque tengo deseos de hacerlo, entonces yo ni siquiera voy a ser escuchado. Porque debo de reconocer que Dios no solo me va a escuchar, sino que también Él es digno de recibir toda honra y gloria por parte de mi boca. ¿Sí? Exaltar a Dios. ¿Qué significa alabar? Exaltar a Dios. Cuando alabamos a una persona, esa persona es muy inteligente, esa persona es muy sabia, esa persona es muy buena persona, admiro su forma de leer. Eso es alabar, como exaltar. Así es con Dios. Admiro a Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque Dios me ha proveído, porque Dios me ha levantado y me ha fortalecido. Esa es una adoración, una oración. Y agradecimientos, ¿verdad? Mateo 6, del 7 al 8. Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 8. Dicen en nombre de Dios, capítulo 6 de Mateo, versículos del 7 al 8. Y orando, no uséis, dice, vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Entonces no seamos rutinarios en una oración, que se convierta en un hábito de edificación, pero no una rutina, ¿sí? Porque la rutina solo nos va a empujar a hacer lo mismo, y un día nos vamos a aburrir. Ya no lo vamos a hacer. Y vamos a decir, bueno, ¿y de qué valió tanta oración? Pues, ¿de qué valió tanto hablar con Dios si nunca recibí lo que yo necesitaba? Porque lo volvimos una rutina, más bien no lo volvimos una edificación, una consagración. ¿Sí? Si nosotros oramos a Dios, Él nos escuchará y vendrá a nuestro pronto auxilio, y Él vendrá a nosotros y nos ayudará. Jeremías 29. Veamos Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos 12 al 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me haréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que cuando yo me presente a Dios para orar ante Él, yo debo de ir con un corazón libre, ¿sí? Con un corazón sin problemas almáticos. ¿Qué quiere decir eso? Sin odios, sin resentimientos, sin desquites, sin venganzas, sin envidias. Me va a decir usted, bueno, entonces ya estuvo mucho que ya no voy a orar delante de Dios, pero ¿no puede hacer algún esfuerzo? No podemos hacer un esfuerzo de presentarnos ante Dios con un corazón en paz. Yo no lo estoy diciendo un corazón perfecto, nadie lo tiene, pero con un corazón en paz, con un corazón que uno diga, Señor, de veras hoy estoy aquí y me voy a concentrar en ti, lo que hablábamos desde un principio, ¿verdad? Cuando estamos en el teléfono, cuando estamos en la televisión, ¿quién nos distrae? Pero cuando estamos delante de Dios nos distrae cualquier cosa, ¿sí? Pero si vosotros le hablamos de todo el corazón, con honestidad y sinceridad, vamos a ser escuchados. Y Dios lo dice. Pero hay tantas cosas que ponemos delante, tantos perjuicios, tantos pensamientos, sentimientos, emociones, que no nos permite entonces poderle presentar a Dios una oración, una búsqueda, un momento digno para Dios. Hay tanto que hablar sobre esto, hermanos. La oración a Dios nos cuida y nos protege de tantas emociones, sentimientos. Veamos Filipenses capítulo 4. Fíjense que la oración es tan poderosa. Tendríamos que experimentarlo. Hay veces, o muchas veces, todo lo que nosotros hacemos para Dios, no hay palabras que puedan expresar cuando Dios hace las cosas en la vida de uno. Y es que más adelante les voy a explicar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanados, dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Venimos con emociones, con sentimientos muy fuertes, no los podemos dominar, pero cuando nos hincamos y oramos a Dios, el mismo Espíritu Santo, el poder de la oración en Cristo Jesús podrá venir y controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y nosotros podremos seguir adelante y venceremos en el nombre de Dios todo aquello que nos quiera venir a perjudicar en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Y esa es la oración poderosa, hermanos. La oración abre caminos donde no hay, abre sendas donde no hay, abre oportunidades, sana heridas. La oración nos levanta donde creíamos que ahí íbamos a morir. Y es que ese es el poder de la oración, cuando lo hacemos de todo corazón y creyendo y siendo honestos con Dios. Señor, yo te necesito,
Te necesito aquí en mi vida para yo ser diferente persona y poderte darte a ti lo mejor de mí y de mi vida. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Pero, ¿y cuál es la voluntad de Dios, pues? ¿Cuál es la voluntad? ¿Será que yo voy a llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios? La conocemos. Nosotros lo conocemos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero tiene que haber una confianza. Esta es la confianza que nosotros tenemos que reproducir a través de nuestras oraciones. ¿Sí? Que yo cuando me hinco y pido algo que yo sé que a Él le va a agradar, yo sé que a Él le va a gustar, entonces tendré la respuesta. Ay, miren, tan difícil que es. Entonces estamos pensando solo en nosotros mismos, ¿verdad? No estamos pensando en Dios. Es como que si usted le dijera a sus hijos, vamos a comer sushi, ¿verdad? No sé si a algunos les gusta o todos. Y sus hijos dicen, no, a mí no me gusta, sí, pero a mí sí, vamos. Pero yo los quiero sacar a pasear. Vamos, va a ser emocionante. Emocionante para usted, porque usted es el que va a comer sushi, porque a usted le gusta. Y sus hijos ni modo tienen que ir con usted. Muchas veces así es la oración. Si nosotros no lo pedimos conforme a la voluntad de Dios, nosotros no vamos a sentir respuesta en nada. Porque muchas veces, o cuando vamos a un cumpleaños, vamos a llevar el regalo que nosotros queremos dar, pero no es lo mismo el regalo que la persona esperaba, ¿verdad? Nosotros vamos a llevar conforme a nuestras posibilidades, pero ¿qué sabíamos nosotros cuál era el regalo que esperaba el cumpleañero o la cumpleañera? Pero en Dios nosotros sí sabemos qué es lo que Él quiere y cuál es su voluntad, que nosotros seamos diferentes y podamos darle honra y gloria al Señor aún con nuestra vida y nuestro testimonio. Y lo podemos hacer, hermanos, se puede. Pero no estamos dispuestos a despojarnos de muchos hábitos que no nos edifican en nada. El carácter, el mal humor, la envidia, tantas cosas, la amargura, no sé, tantas cosas que pueden existir en el corazón. Romanos 12:12. Hay tanto que hablar, hermanos, pero el tiempo muchas veces se pasa muy rápido. Romanos 12:12. Dice así en el nombre de Dios: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que cuando nosotros estemos en sufrimiento, cuando nosotros estemos en crisis, cuando nosotros estemos luchados, problemados, tenemos que practicar la paciencia a través de la oración, como lo hizo Job. Job hablaba con Dios. Job clamaba a Dios. Job le fue fiel a Dios, pero Job jamás habló de Dios, sino que él habló con Dios, ¿sí? Y él jamás dijo, de verdad que Dios no me ama, de verdad que Dios no está conmigo. Él no hizo eso. Se quejó de su situación, pero nunca se quejó de Dios, ¿verdad? Y si había una queja, pues se quejaba con Dios, pero no de Dios. Y es que nosotros estamos en este mundo de sufrimiento porque estamos en un mundo lleno de problemas y de situaciones tan hostiles. Entonces, nuestra oración debe de producir paciencia en nosotros. Nuestra oración debe de producir benevolencia, debe de producir amor, debe de producir fortaleza, edificación y fuerza. Estamos enluchados en una enfermedad, en una crisis económica, no nos preocupemos. ¿Sí? Tenemos que hacer algo, es cierto, pero tenemos que esperar en Dios. Y cuando oremos, no vengamos con amenazas, no vengamos peleando, no vengamos ni siquiera desanimamos, vengamos con un gozo. ¿Cómo se le ocurre, hermano Lester, tener gozo en medio de una situación tan difícil? ¿Cómo se le ocurre, hermano Lester, decir que tengamos gozo en una situación tan problemática? Porque cuando nosotros nos acercamos con gozo a Dios es porque tenemos esperanza y estamos demostrando que confiamos en Él. La oración produce esa paciencia.
produce ese gozo. Y cosas extraordinarias comienzan a suceder cuando sabemos hablar con Dios y oramos a Él. Jeremías 33:3. Y vieran que ustedes que hablar con Dios es algo tan maravilloso, hermanos, que si la oración de veras no diera ni un fruto, si la oración no fuera eficaz, ni siquiera Jesucristo lo hubiera hecho. ¿Para qué perder el tiempo? Pero Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Jesucristo subió a aquel monte y unos discípulos le acompañaron. Y Jesús dijo, oren, era casi de madrugada, y les dijo, oren, dijo, para que el tentador no llegue a ustedes. Entonces dice que Jesús subió y fue a orar. Cuando bajó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. ¿Pero por qué duermen? Dice Jesús. Levántense, despiértense, oren. No les dijo si 5, 10, 15, 20 minutos, pero sí les dijo, oren, para que Satanás no venga a tentarles ni venga a molestarlos. Y dice que Jesús volvió y subió a orar. Y cuando volvió a bajar, ¿cómo los encontró? A los discípulos. Durmiendo. ¿Pero por qué duermen? Dice, levántense por favor, oren, hablen, conversen con Dios, con el Padre, dice, ¿verdad? Para que el Padre les dé fuerzas y aumente su fe. Y se volvió a ir Jesucristo al monte a orar. Y cuando regresó Jesucristo, ¿cómo volvió a encontrar a los discípulos? Durmiendo. Y cuando al alba, o sea, cuando amanece en el día, en la primera hora de la mañana, ¿cómo nos encuentra en nosotros? Durmiendo. Ay, sí, pero mire qué cansado. Sí, yo no le estoy regañando ni le estoy criticando. Pero ¿cómo nos encuentra Dios? Durmiendo. Hay otros que nos encuentran orando. ¿Sí? Solo pongamos asunto en eso. Y pues, ¿qué les digo? Esta oración tiene que ser un hábito. Y dice Jeremías, capítulo 33, versículo 3, 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres conocer más a Dios? Ora. Tienes que aprender a orar. Tienes que aprender a tomar ese buen hábito de orar y hablar con Dios, de entregarle un tiempo a Él. Está bien, sería muy formidable que nosotros podamos hablar con Dios todo el tiempo, las 24 horas. Pero yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, pero si hablemos aquí en nuestro corazón con Él, ¿sí? Y cuando estemos en nuestras casas, en nuestras habitaciones, hablemos con Él, oremos, que no nos gane la pereza, que no nos gane la fatiga, que no nos gane el cansancio, mucho menos las preocupaciones, que no nos gane nada de eso. Más bien, tenemos que sacar las fuerzas como las del águila, fuerzas como las del oso y como las del búfalo, y tenemos que sacar esas fuerzas que nos pueda amarrar a la voluntad de Dios y poder comenzar a experimentar las cosas maravillosas que Dios quiere mostrarnos a través de la oración. Estamos en tiempos difíciles. Siempre ha existido tiempos difíciles, pero siempre entonces, en medio de las situaciones y tiempos difíciles, siempre ha existido la oportunidad de orar a Dios y sobrepasar esos tiempos difíciles. En el nombre de Dios. Hay mucho que hablar sobre la oración, pero yo te insto esto: ora a Dios, conviértelo en un hábito, habla con Él. No te andes preguntando si Dios te va a escuchar. No sé, yo soy muy rebelde, yo casi no hablo, yo no quiero ser así. No te pongas a pensar en eso. Tú solo híncate y hazlo, honestamente hazlo, y verás que Dios comenzará a tocar tu vida y te va a levantar ahí donde estás. Pero hazlo, clama en medio de la enfermedad, clama en medio de la crisis económica, clama en medio de la persecución, clama en medio de cuando ya sientes desfallecerte, clama y Él te responderá. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, gracias te damos por toda tu bendición y por toda tu gloria. Gracias te damos porque has escuchado de cerca nuestras oraciones y has estado aquí, Señor, con nosotros para guiarnos, fortalecernos y llevarnos en bien, Señor.
Que a través de estas enseñanzas y aquellos que lo escuchen, Señor, sientan la fuerza y la llenura de tu Espíritu en sus vidas y sientan que tú estás ahí, Señor, porque en verdad tú estás con nosotros. Ayúdanos a seguir adelante y ayúdanos, Señor, a hablar contigo cada instante. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Lee Biblia. Ora a Dios bastante y verás que Dios comenzará a darte cosas maravillosas. Bendiciones, hermanos.